México de mis amores. Descartar o cuidar. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, capítulo Aguascalientes. Le saluda a su amigo y servidor Everardo Martínez Carlos. Descartar o cuidar cuando se trata de cosas no resulta tan problemático, pero cuando se trata de personas. El día de hoy tenemos como invitados a dos especialistas en el tema de cuidados paliativos y por lo mismo un tema muy cercano y que se ha puesto de moda recientemente. No es nuevo, pero está actualizándose. Eh, Tenemos aquí la eutanasia. Entonces nos acompañan gente que trabaja en estos temas. Está con nosotros el doctor Víctor Hugo Ruiz Ponce. Él ya nos ha acompañado, ya lo conocen, de modo que no voy a leer su currículum, que es muy extenso, pero les puedo decir que es fundador y miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética aquí en Aguascalientes. Es bioeticista, es también presidente del Colegio de Cuidados Paliativos aquí en Aguascalientes, fundador de Intervive, que también se enfoca en cuidados paliativos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos acompaña también el maestro Guillermo Gómez Jiménez. Él es el nuevo presidente de Intervive, esta asociación que se dedica a cuidados paliativos. Guillermo es psicólogo, tanatólogo, paliativista. ¡Wow! No podíamos tener mejores invitados el día de hoy, precisamente para ir desgranando estos temas, estos conceptos que escuchamos, que por ahí se habla, quizás se habla más de eutanasia que de cuidados paliativos. Doctor Hugo, ¿podríamos empezar así con una semblanza de lo que es la eutanasia, de lo que es cuidados paliativos? Bienvenidos. Sí, como no, muchas gracias. Pues primero, maestro, le agradezco mucho la invitación. Es un honor para nosotros, para la Fundación, tener estos espacios que quisiéramos que fueran muchos más lugares en los que pudiéramos defender y promover lo que hacemos. Le sugerí, recuerda cuando que usted me invitó y me dijo, vamos a hablar de cuidados paliativos, y yo le decía, hay un tema muy interesante que nos preocupa y nos debe ocupar mucho a los mexicanos. Hay mucho interés internacional, podríamos decir latinoamericano e inclusive en México, de que la eutanasia sea introducido en todas las leyes y en los mundos de las leyes médicas, la ley de la salud, inclusive aquí se le llama la ley trascendente, quiere decir que lo quieren cambiar, inclusive la Constitución, en su particularidad del servicio que les debe prestar a los mexicanos. Y esa es básicamente atribuyéndole a la autonomía, que cada vez, y además es parte de la bioética, es decir, que también nosotros decimos que la autonomía es muy importante, y la autonomía del paciente y que él decida el final de su vida. Sí, pero el riesgo a veces de la autonomía es caer en un extremo, en el libertinaje. El artículo 166 de la Ley General de Salud prohíbe expresamente la eutanasia y el suicidio asistido en nuestro territorio nacional. Y eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego, precisamente. Ellos en aras de la autonomía, de la dignidad de la persona, y pues no podríamos decir que estén totalmente equivocados y que estén equivocados el resto de los países en los que han metido la eutanasia. Que realmente la Fundación Intervive, la gran mayoría de los paliativistas en México,
no quiere llegar a tanto esa discusión si es buena o no. Queremos estar un paso antes de la discusión si es bueno o vamos a legalizar la eutanasia o la vamos a despenalizar. Nosotros queremos llegar un paso anterior a esa discusión. El paso anterior es ¿por qué quiere el paciente o el país la eutanasia? Y nos van a contestar, porque no se está muriendo bien en México, se muere con dolor. Y ahí sí nos da tristeza. Ahí es donde nos da tristeza decir, puede que tuviesen razón el paciente. Entonces, ¿pero qué hacemos para ese dolor? Ese, como le llamamos otros, el dolor en general, el dolor máximo que puede tener un paciente, no solamente el dolor total, no solamente físico, sino moral, espiritual, social, y todo ese conjunto determina que el paciente diga, pues yo me quiero ir en el momento, en el tiempo y en el momento y en el día que quiero asignarle. ¿Pero por qué lo quiere hacer? Si estamos perfectamente, como definición, los cuidados paliativos, en prestar un servicio, acompañar en el dolor, quitar el dolor, ayudar en lo social, en lo espiritual, en lo corporal al paciente. Entonces, la reflexión es, ¿estamos fallando los cuidados paliativos? En el mundo, no solamente. Pero también hay gente que no quiere saber nada de cuidados paliativos, y ahí lo va a ver el maestro Guillermo, directamente quieren apela a la eutanasia. A la eutanasia. Entonces, ¿qué falta? Falta de sentido de la vida. ¿Usted tiene la experiencia de estar cerca del paciente terminal, de realizar, de hecho, cuidados paliativos? Y esto va sensibilizando al médico, a la persona que está ahí, y logra tener una comprensión mayor de lo que es eso que decimos cuidados paliativos. ¿En qué consiste eso de cuidados paliativos? Que pudiera ser que alguien lo viera como una opción en lugar de la eutanasia. A lo mejor no se conoce lo que son cuidados paliativos. Eso es, que es una muy buena opción en vez de la eutanasia. Aquí que la quisiéramos ser muy buena. ¿Por qué el gobierno no la promueve? Es que ahorita los cuidados paliativos es un problema muy... Creo que México iba en un sentido bien hace algunos años con los cuidados paliativos. Desde, no quiero políticamente meterme en ello, pero en el gobierno pasado, la poco suministro de medicamentos, la poca ayuda que le dio a los cuidados paliativos, lo que fue el COVID, la pérdida, parece que dimos un paso atrás en general. En cada estado se puede medir la calidad de los cuidados paliativos. Puedo decir que en el norte y el centro del país se sabe, se conoce, aunque falta muchísimo, pero en el sur del país prácticamente es desconocido. No, y yo estoy seguro que en este momento alguien que nos está oyendo me está diciendo, bueno, díganmela por favor la definición de qué es cuidados paliativos. Okay. Es la atención que debe de recibir un paciente en su dolor máximo cuando se está enfrentando al final de su vida. Este dolor, vuelvo a repetir, el dolor total es no solamente el dolor físico, sino social, psicológico y espiritual. Esas 4 ramas las debería atenderse por los cuidados paliativos. Habemos médicos, yo como médico especialista, que decir, bueno, pues, ¿qué tipo de analgésicos, qué cantidad de analgésicos narcóticos debo darle? Pero también entra el maestro con psicología y dice, ¿qué apoyo le debo de dar? Correcto. ¿Verdad? El paciente y sus familiares. Pero también entra el guía espiritual, en el que muchas veces, maestro, nos has ayudado. Entonces decir, bueno, ¿cuál es su creencia? ¿Cuál es su sentido de existencia? Pero también entran los sociólogos y los trabajadores sociales y les oigan, pero es que no tienes red de apoyo. Tenemos que encontrarle una red de apoyo para Y así, acompañado, arropado, cobijado con ese grupo, el paciente dice,
estoy bien tratado, me han quitado el dolor, me han ayudado. Yo no pienso en la eutanasia. Eso que nos dice significa considerar todas las dimensiones del ser humano, no solo lo corporal, sino como bien decía, lo psicológico, lo espiritual, lo social, etcétera, etcétera, que el ser humano es complejo, no solo somos biología. Y entonces sí, cuidados paliativos pues exige esa atención integral. Maestro Guillermo, Buenas platícanos tardes a todo el más, auditorio. bienvenido, platícanos más a fondo de esto que nos dice el doctor Víctor Hugo, de en qué consisten esos cuidados paliativos. ¿Por qué la gente no conoce, la mayoría de la gente no conoce ese concepto? Yo iniciaba diciendo descartar o cuidar. ¿Qué son cuidados paliativos? Como decía el doctor Ruiz, los cuidados paliativos pues, son los cuidados especiales, ¿no? Son esos cuidados, esa atención multidisciplinaria que se tiene que brindar a un paciente. Afortunadamente ya podemos decir se tiene, porque es una cuestión legal, está en las leyes, está en la Constitución, la Ley General de Salud, que ya es una obligación brindar los cuidados paliativos, y es justamente esto, explicarle a la gente que cuando ya no tiene una cura o un tratamiento curativo, ya no es factible en algunos casos, es explicarle que tiene calidad de vida mientras llega la trascendencia. Ahora, eso implica, la calidad de vida es dignidad para morir, que es algo similar a lo que busca la eutanasia, morir con dignidad. Pero sí hay un desconocimiento de que los cuidados paliativos pueden brindar a través de estos equipos multidisciplinarios, brindar esa atención de dignidad, de autonomía, de cuidados, de control del dolor, de síntomas, que le van a brindar una vida previa a trascender. Interesante. Entonces estamos hablando de un equipo. No solo es el No es médico, no solo es la enfermera. Es un equipo completo. Y ahí participan, como ya nos decía, guías espirituales. Trabajo social, un nutriólogo, por ejemplo, un terapista físico, un psicólogo, un tanatólogo, todos con la misma idea, paliar. Paliar no quiere decir quitar, quiere decir disminuir. Sí. O sea, no es solamente atender el dolor físico con un paracetamol y ya, perdón, No. por mencionar algo, ¿no? No, sí, claro. Sino es ese acompañamiento, ¿no? Es un acompañamiento que, si bien no voy a quitar, no voy a curar la enfermedad, sí voy a mitigar los síntomas para que tenga calidad de vida mientras ese corazón se detiene. El paciente ya no se va a curar. No. Está enfermo y es ya una enfermedad terminal, muy pero avanzada. no lo vamos a abandonar. No, esa es la idea. No lo dejamos. Cuidados paliativos no abandona, correcto. Cuida. Cuidados paliativos va a cuidar mientras se detiene el corazón. Ahora, sí es de entender que trascender todos lo vamos a hacer, es universal, en algún momento. Y también algo que tiene detrás la eutanasia es un miedo. Por lo general el miedo, antropológicamente hablando del concepto de muerte, tenemos miedo a cómo vamos a morir, más que el morir en sí, sino el cómo lo vamos a hacer. Ahora, hemos visto en nuestros antecesores, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos, a lo mejor no había buen manejo de los cuidados paliativos, a lo mejor no había buen manejo de medicamentos. Y entonces morir de cáncer, por ejemplo, era morir de dolor más que de cáncer. Sí. Hoy en día la gente lo que se busca es que ya no muera de dolor, sino que el corazón se detenga cuando se tenga que detener, mientras le brindamos la calidad de atención para una calidad de vida, mientras trasciende esa persona. ¿Los mismos medicamentos para disminuir el dolor pueden llegar a causar la muerte? Sí. En algunos casos. Sí, sobre todo cuando se utilizan pues de manera desproporcionada, ¿no? Sí. Por eso tiene que estar un médico vigilando, todo un equipo vigilando ese tipo
de tratamiento. Son medicamentos, pues, opioides principalmente, ¿no? Ahí el doctor nos va a decir un poco más. Pero ahí la Pero finalidad sí, no es quitarle la vida, no, sino no es mitigar, es mitigar el dolor. controlar los síntomas de la enfermedad, sea la que ésta sea. Digo, hablamos generalmente de cáncer porque surge desde la idea del cáncer, pero pues están todas las enfermedades crónico-degenerativas, neuromotoras. Vaya, ya hay un montón de enfermedades que están catalogadas que requieren atención paliativa. Y no es cuando ya le faltan 20 minutos para trascender. Cuidados paliativos se da desde antes. El mismo Consejo de Salud General nos indica, mediante un modelo de atención, que desde el diagnóstico de una enfermedad con estas características, que en algún momento va el paciente a requerir ese tipo de atención, desde ese momento de diagnóstico tenemos que empezar a hablar de cuidados paliativos. De modo que Aguascalientes no está tan mal a nivel nacional, porque yo recuerdo que hace pues ya 20 años se habla de esta Fundación Intervive que se encarga de cuidados paliativos, ¿no? Y acá el doctor Hugo, no recuerdo en qué año la fundó sí. esta. Tenemos 19 años, ya 19 años y medio, ya llegamos. No, sí. Un poquito antes estuve trabajando con unos 4 años en otra organización aquí también en Aguascalientes. Sí pudiera decir que Aguascalientes podemos presumir gozosamente, presumir en el sentido de sentirnos con el honor de decirlo, uno de los estados en el que los cuidados paliativos está bien presente. No queremos decir que ya echemos bien, las campanas a vuelo, falta muchísimo. Uh-huh. Y si ahorita salimos y la persona que pase le preguntamos, nos va a decir, no sé qué es eso. Sí. Pero hay indicios de que estamos, quizá porque es un estado pequeño, sí, quizá porque el sistema de salud tiene una red de ayuda, una unidad ambulatoria en el que visita a los pacientes y tiene ahorita ya cerca de 280 pacientes que está viendo de la ciudad, y que hay grupos como el de nosotros que pues ve manualmente 50, 60 pacientes, no son muy pequeños, pero entre unos y otros un mando, llegaríamos probablemente a ver y eso que estamos bien, un 35% de la gente que muere con dolor. Y estamos hablando que estamos bien. Tenemos otra joya, el lugar donde puede llegar a morir un paciente. Sabemos que la gran mayoría de los pacientes quieren morir en casa, pero hay veces que no es digno el lugar, no hay la red de apoyo social, no hay lo elemental que es el cuidado, y entonces a eso se le ha llamado hospice. Los hospice, que es el lugar, nombre anglosajón, que es el nombre que se le da al lugar en donde, casi pareciendo un hospital, es el momento en donde, como nos dice mucho nuestro compañero Guillermo, es el lugar donde se va a trascender. Es el lugar en el que la Casa Oasis aquí en Aguascalientes, sí, es reciente. Sí, tiene apenas este año, porque tiene ahorita cumpliendo un año de su creación. Creo que es un ejemplo de lo que puede lograr buenas voluntades, tanto gubernamentales como sociales, como la sociedad en general. Cuando revisa uno la literatura de cuidados paliativos, se ve que se trabaja todo esto en España, por ejemplo, en Europa, algunos países de Europa, en Estados Unidos, pero aquí en México no hay mucha literatura. Y ahorita quisiera hacer algo muy curioso diciendo España. Ajá. Bueno, ya ahorita volteamos a ver España y decimos, está muy bien en cuidados paliativos. Volteamos a ver Estados Unidos y sí, está muy bien en cuidados paliativos. Pero ahora volteamos y decimos, pero España tiene eutanasia. Sí. Y en Estados Unidos el 30%, ya casi como el 20 y tantos % de sus estados ya tiene eutanasia. Entonces decimos, a ver, entonces no me estás diciendo que si hay un buen sistema de cuidados paliativos, la gente no va a pedir eutanasia.
y aquí nos llega un poquito para trabajar aquí nuestro compañero de psicología. No necesariamente un paciente que esté con una enfermedad totalmente terminal, sino una enfermedad que le angustie, muchas veces puede cubrir esa eutanasia, esas leyes pueden cubrir y cumplirle el deseo a ese paciente. Pero eso Sí. yo Diríamos, gustaría... de algún modo a veces no se tienen ganas de morir, lo que se quiere es ya no estar sufriendo, ¿no? Si les parece, hacemos una breve pausa y continuamos en un momento. Muchas gracias. ¿Cómo abraza México? Así abraza México. Descúbrelo en ¿Cómo disfruta México? Así disfruta México. Descúbrelo en Buenas, nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros el doctor Víctor Hugo Ruiz Ponce y el maestro Guillermo Gómez Jiménez. Gómez Jiménez. Bienvenidos nuevamente en este tema, descartar o cuidar. Realmente... A ver, maestro, Ajá, me quedó... Usando la primera frase que haces para iniciar el trabajo, sí. Dices descartar o cuidar. ¿A qué le llamamos descartar? Me refiero ¿puedes decir descartar la vida. descartar la vida? Realmente el paciente quiere morir. Así lo entendía. O a sí. veces la sociedad lo empuja a decir, ya me estás estorbando, ya no produces. Quizá pudiéramos entonces decir que hay una política Sí. en algunos países, la política económica de que sale más económico una eutanasia que mantener cuidados paliativos. ¿Podríamos llegar a pensar en eso? ¿A ese le llamas descartar? Exacto, sí. Bien, Hemos escuchado por ahí algunos filósofos que hablan de que estamos en una cultura del descarte, pero no solo de cosas. Antes la abuelita cosía, reciclaba. Ahora no, compro algo nuevo, ¿sí? Se tira a la basura. El problema es cuando llegamos a las personas. El empleado, el papá que ya está enfermo y que ya luego está mayor y que no se puede valer por sí mismo y entonces tengo que trabajar y vivir mi vida y entonces ya no lo atiendo. No hay dónde atenderlo. Las circunstancias son muchas, la forma de vida ha cambiado en las últimas décadas, las viviendas de interés social suelen ser viviendas pequeñas que ya no tienen las condiciones para atender a un enfermo terminal, porque generalmente ya hay ahí niños o jóvenes y ya no caben en 2, 3 recámaras, ¿no? Ese tipo de situaciones van generando también pues la necesidad de hospice, por ejemplo, de asilos, desde luego, de ese tipo de cosas, ¿no? En ese sentido, ¿sí? ¿Qué nos podrías decir, se me ocurre, sobre el cuidado? Decimos cuidados paliativos, ¿qué es cuidar? ¿Cómo lo entenderíamos? ¿Cómo lo podríamos entender? Pues más que cuidar es acompañar, ¿no? Acompañar en cuidados paliativos acompañamos. Sí. Acompañamos, como lo decíamos al inicio del programa, ¿no? Desde la medicina, desde la psicología, lo social, lo espiritual. Y algo que se busca mucho en los cuidados paliativos es justamente brindar calidad de vida. Pero calidad de vida a veces pensamos que el concepto de calidad lo da el profesional de la salud. Y no, lo da el enfermo, lo da el paciente. Para él, ¿qué es calidad? Entonces, de ahí podemos tocar varios temas. Como calidad de vida no solo es comer bien, tener higiene. Pues no. Calidad de vida puede ser solo estar cómodo. O puede ser no tener dolor. Tener confianza en las personas que están en el entorno. Claro.
O por lo Sentirme menos seguro. sentir la seguridad de que tengo alrededor lo suficiente para pasar mis días en bienestar, sea lo que esto sea. Porque podemos pensar económicamente estable y a lo mejor muchos enfermos no lo viven, ¿no? No se tiene, la familia no tiene la economía para sustentarlo, pero hace el esfuerzo. Finalmente no deja de ser mamá, papá, un hermano, la pareja. Desde que el ser humano llega a este mundo, desde que llegamos a este mundo, necesitamos que alguien nos cuide. Y bueno, hay quien tiene 20 años y todavía necesita que lo cuiden, ¿no? Que le hagan de comer. O más, ¿no? Pero ya cuando tenemos, no sé, 75, 80, 90, También. ya se vuelve también una necesidad, que alguien nos cuide, ¿sí? Y ahí nos enfrentamos mundialmente a otro gran problema. Cada vez toda la población del mundo es más vieja. Cada vez hay la curva, tanto nos habla el maestro Eugenio que, sí. que para bien invitas tantas veces, cómo se está cambiando esa curva, esa figura que tenemos de pirámide haciéndose inversa. Y que ese es uno de los... Aquí hay dos líneas, podríamos decir fuerte, de oposición hacia la eutanasia, que son los grupos católicos. El grupo católico, para él, la eutanasia es totalmente ilícita. Es un problema moral muy severo de la sociedad, en la que se desprestigia una sociedad en la que finaliza de esa forma a sus miembros. Las religiones en general. En las religiones en general. Sí, las religiones, vamos a decir las cuatro grandes y sus derivaciones en general. Sí. Algunas sectas, pues no, y hay unas sectas todavía más severas que apoyan la eutanasia. Pero no es totalmente ellos, no, uno de sus puntos es precisamente... Digamos que tiene sentido el que se opongan. De ese sentido lo quería nombrar. Tú dijiste en un momento dado, descartamos, lo hacemos a un lado. ¿Qué tal si a mí, mi padre no me es cómodo y ya está en la casa y él tiene una enfermedad y que el padre no resuelve, no tiene tanta autonomía? La Iglesia dice, probablemente las decisiones las va a tomar una segunda persona que es la responsable de cuidarlo. Y ella, esa persona dice, pues yo creo que ya mi papá ya... Y él tiene que aguantarse porque es el que me está cuidando, pero no es mi autonomía. Lo que yo quisiera quedar más tiempo, pero no lo es. Entonces esa pendiente resbaladiza de decir, ya está autorizado, puede tener muchos recovecos, que es algo que aún ahorita lo están trabajando mucho los españoles, precisamente ya con la experiencia de muchos, ya ahorita tienen casi 4 años, y los otros países como Colombia todavía viéndolo. Aún todos los países tienen sus dilemas bioéticos, sigue siendo la discusión de la sociedad. Y quizá precisamente queríamos nosotros tratar que en tu invitación y en tu excelente programa era no hay que dejar esto a que lo decidan las partes gubernamentales, los partidos. Esto lo debe decidir la sociedad. Debe tener la cultura de decidir qué es lo que quiere de ellos. Y si dicen en su momento no eutanasia, por favor, ayuden a los cuidados paliativos. Eso. Exacto. Entonces ayudémonos. Nosotros no podemos no solo solos. como alternativa, sino como primera opción. Como primera opción. Sí. Y nosotros no podemos solos en la sociedad. Nos tiene que, es como una convivencia, un amalgama de la sociedad y los que la practicamos para hacerlo. Generalmente las personas que están en estado terminal, ya fase terminal, que requieren cuidados paliativos, también están en fase terminal económica. Sí, pues no necesariamente al final, o sea, a veces desde el inicio, ¿no? Exacto. O sea, desde que empezaron con el problema. Va a depender mucho de la capacidad económica familiar, ¿no? O si se contempla que tiene algún tipo de seguro. Lo menciono porque por la necesidad que se requiere de que el Estado se comprometa
atender esa parte de salud, ¿no? Cuidados paliativos, y no solo buscar la opción de de eutanasia o de descarte. Yo creo que sigue el mismo desconocimiento incluso del mismo sistema, ¿no? O sea, a veces pensamos que se requiere alguna super especialización por parte del personal de salud para solo atender cuidados paliativos, y muchas de las veces no es así. Ya se tiene... A veces lo que requiere el paciente, como decíamos, es dignidad, es calidad de atención. A veces el tenerle amor al paciente también es hacer paliativos. Muchas veces no se entiende lo que es la dignidad. Decía una paciente. frase, si no puedes curar, alivia, y si no puedes aliviar, consuela. Eso es paliativos, por ejemplo. Entonces, Sí. podemos de alguna manera brindarle ese acompañamiento con amor al paciente que ya se va. La palabra paliar significa algo así. Mitigar, disminuir, acompañar, dar amor al Arropar, paciente. Sí. Sí. Diríamos que cuando se habla de eutanasia, sobre todo por parte del paciente, tiene que ver con temas como el sentido de la vida. Completamente. El sentido de la vida tiene que ver, por ejemplo, cuando a alguien le damos el diagnóstico, ¿no? Hablaba hace rato en la mañana, platicaba con señoras que habían perdido un pecho. Y decían que lo que más les había molestado es cómo el doctor les dijo, usted tiene cáncer, ¿no? O sea, así tajante, directo, horrible. Desde ahí empezó el martirio. Y no es la enfermedad en sí, es el cómo se lo dijo. Desde ahí empiezan las personas a ver que lo que sigue es horror. Tratamientos, caída del cabello, quimioterapias, visitas continuas. Entonces, la gente con esto empieza a perderle un sentido. Llega un momento que dice, ¿para qué vivo esto? ¿Qué necesidad tengo de estar viviendo 12 quimios, 15 quimios, si a la tercera me siento mal? Dice, y ahí es cuando aparece la idea de la eutanasia. Si mejor me muero pronto, que mucha gente que vive este tipo de procesos dice, mira, me muero, se acaba, te alivias. Vemos como la muerte como un fin, no como un proceso. Hace un rato llamabas trascender. ¿Te refieres a la muerte? Sí. Sí, digo, ahora lo menciono más como trascender porque Sí, a veces sí. algunos medios ya pone muerte y tienes que hasta disfrazarlo, ¿no? Por lo mismo que ya no la gente acepta el concepto como tal, pero en realidad es la palabra tal cual es morir, es partir, es de que el corazón deje de latir. En el caso, la experiencia con pacientes ya en el tratamiento de cuidados paliativos, platíquenos, doctor Víctor Hugo, de esa experiencia. Alguien que tenía, por decir, la idea en su mente de mejor morirse, o sea, de buscar la eutanasia, que sabemos que no está legalizado en México, pero a lo mejor la idea pues no se la pueden prohibir, y que Bien. con los cuidados paliativos cambia, Bien, sí. empieza a tener esa calidad de vida a pesar de sus limitaciones. Sí, muy interesante esto que a lo que vamos a llegar. Llegamos, ojalá llegásemos, como dijo el compañero tanatólogo, cuando le dicen usted tiene cáncer, debería decirse usted tiene cáncer, pase por favor a ver al anestesiólogo que le va a dar la cirugía y después pasa con el psicólogo, tanatólogo, que le va a empezar a ayudar a aceptar esto que va a tener su cirugía. Así debería de ser. Pero llegamos nosotros a un campo, en un momento llegamos a un campo poco fértil, muy sombrío, y lo tratamos de ir mejorando, pero la muerte va a llegar. Y entonces nos dice, ¿qué es lo que yo, doctor, muchas gracias, me está ayudando, pero voy a llegar a morir? ¿Cómo va a ser ese escenario? Y tenemos que tener la honestidad de decir cómo es el escenario. Si ya tuvimos un tiempo y nos llegamos a compenetrar de tal manera que se puede establecer un buen diálogo, pues lo hablamos en serio. Probablemente tú tengas que en un momento dado aumentar nosotros los médicos tengamos tanta dosis que vas a perder el conocimiento. ¿Y cómo va a ser?
tus respiraciones van a ser muy desagradables para la familia. Oiga, doctor, yo no quiero eso. Y entonces podríamos llegar a pensar, entonces, ¿hay que hacer la eutanasia? No. Los cuidados paliativos dan otra muy buena alternativa, que tampoco es el suicidio médico asistido, es la sedación en agonía, la sedación paliativa. Y le decimos, nosotros, la intención es que tu familia, quizá ya tú no sientas tanto, te estoy dando fuertes dosis de narcóticos, pero tu cuerpo está dando unas manifestaciones muy desagradables en las cuales la familia no es bueno que las vea, ni tus hijos, ni todo eso. No es digno que vayas a terminar de esa manera. Y probablemente así van a ser varias horas o quizá algunos días esa agonía. ¿Aceptas la sedación? ¿Cuál fue la intención que estoy tratando de darle? ¿Cuál es la idea de decirle en su momento dado? Voy a subir una dosis, voy a darte una sedación para que tu cuerpo se relaje. Y hacías la pregunta a Memo. En un momento dado, ¿algún medicamento puede acortar la vida del paciente? Bueno, se la está cortando la enfermedad, no olvidemos eso, de por sí. Por supuesto que si el paciente tiene un dolor muy fuerte, todo su sistema de alerta, su adrenalina y todo eso, está altísimo. Si yo bajo eso, pues el paciente va a bajar y probablemente la enfermedad va a avanzar más rápido. Pero mi intención es de que ni lo sintiera ni lo viera los pacientes y damos un recurso muy bueno con la intención de que fuera dignidadmente sin llegar a una eutanasia. Claro. ¿Puede confundirse eso? Probablemente pueda confundirlo. Tenemos que explicarlo muy bien y decir, oiga, entonces usted le va a poner algo a mi esposo y en este eso momento... sí es, digamos, legal. Claro, sí, ilegal. Porque y hablando... Se está atendiendo el dolor. Sí, y hablando inclusive de lo que estamos hablando de las religiones serias, grandes, que no ven lícito la eutanasia, sí ven lícito el uso de medicamentos para ello. Es que hay un detalle, perdón, es que no se está buscando con el medicamento detener el corazón. Claro. A lo mejor la conciencia por la parte de la sedación, pero no se está buscando que se cesen las funciones. Se está buscando que el paciente no sufra las condiciones de la enfermedad. Y entonces es diferente. No es lo mismo. Conociendo todo eso, alguien puede decir, bueno, es que realmente yo no quiero la eutanasia, sino lo que quiero es ya pues vivir mis últimos momentos en armonía, en paz. Y quizá dormido, llegar la muerte dormido en un cuerpo en el cual se vea lenta, apagándose esa velita lentamente, y no esas reacciones tan bravas que son a veces y tan grotescas, que es morir con el grito abierto. ¿Qué tan importante es esa relación de cuidados paliativos, del equipo de cuidados paliativos y la familia? Pues es muy estrecha. Debe de haber mucha comunicación. Tan solo, por ejemplo, lo vemos desde la nutrición, por ejemplo. ¿Qué le voy a dar o cómo va a ser la alimentación de alguien que ya está en tal deterioro que solo te acepta 2 cucharadas? Entonces la ansiedad de la familia va a decir, no, es que se coma todo el plato de sopa. Está muriendo de hambre. Porque se va a morir de hambre. Y no, el propio paciente va solo a solicitar su cuerpo, porque ya está en cama. Estamos hablando de un caso ya en cama, grave, que esas 2 cucharadas son suficientes. Y a lo mejor a las 2 horas va a pedir otras 2 cucharadas. Y entonces le vamos a dar esas 2 cucharadas. Ya no se lo voy a dar con la ansiedad de decir, es que no se acaba el plato. Sino el nutriólogo paliativista ya nos dijo que esto va a ser, que es suficiente, que está bien las 2 cucharadas de sopa, y a las 2 horas a lo mejor vuelve a pedir, le voy a dar con gusto, como familiar, sus otras 2 Excelente, cucharadas. Y no podemos agotar este tema. Da para muchos, me ocurren muchas ideas y muchas preguntas. Nos queda unos minutos para concluir. ¿Qué desea? Pues que no nos preocupemos porque va a llegar la eutanasia a México, ocupémonos en ello. Hagamos diálogos con nuestra propia familia, con nuestros hijos mayores,
yo no sé si alguna, ahorita quieren, no quiero meterme en peligro, pero ¿sigue la presidenta o no sigue? No, mejor una buena discusión sobre esto tan trascendente y verdaderamente qué puede pensar la sociedad. Son Pero este temas diálogo que que nos maneja, afectan a que todos, debe de sí. manejar la bioética, este diálogo tan importante, ocupémonos para saber cómo queremos el final de nuestra vida. Perfecto. ¿Una conclusión, maestro? Pues yo creo que más que conclusión sería como pedirle a la sociedad, a los escuchas, que busquen información, ¿no? Capacitarse, escuchar más sobre cuidados paliativos. Ahorita Intervive aquí en Aguascalientes, estamos buscando generar charlas para justamente difundir el concepto de cuidados paliativos y de alguna manera que las personas tengan más presente las ventajas, porque no se trata, lo voy a decir así, mucha gente piensa que cuando va un familiar y fallece es perder y no vemos en lo que podemos ganar mientras fallece. Y esa es la idea. Finalmente es algo que no se puede evitar. No se puede evitar, pero puedo ganar tiempo, convivencia, historia previa a que mi familiar parta. Y eso es lo que debería de preocuparnos. Y eso, cuidados paliativos, nos ayuda a tenerlo. Excelente. De modo pues que ahí está esta opción, cuidados paliativos, el cuidar en lugar de descartar. Es un gusto que nos hayan acompañado, les agradecemos. Muchas gracias, doctor Víctor Hugo, siempre le digo Hugo nada más. Muchas gracias. Víctor Hugo maestro. Ruiz Ponce, muchas gracias. Claro. Y muchas gracias, maestro Guillermo Gómez Jiménez. Así ¿Con es. X o con J? Con J. Se despide de ustedes su amigo y servidor Everardo Martínez Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. México de mis amores.